What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, de referencias y de verdades que, hey, no solamente van a ser prácticas, no, sino van a ser aplicables en tu día a día. El día de hoy estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 18 al capítulo 20. Así que ya te la sabes, si aún no has tenido la oportunidad de leerlo, hey, no pasa nada. Ponle pausa a este video, lee y luego regresa. ¿Por qué te incito a que leas la Biblia más de que veas este video? Porque ese es el pleno propósito de estos videos, que tú te enamores más de la Biblia, no de mis videos. Josh, ese es el peor consejo que alguien que está tratando de hacer llegar a sus videos a medio mundo pueda decir. Lo sé. Pero no se trata de hacer este canal famoso, no se trata de yo hacerme famoso, se trata de hacer este libro famoso, se trata de enamorarte a ti de este libro. ¿Por qué? Porque sé y estoy convencido que si te enamoro de este libro, más que de una iglesia, más que de mis prédicas, más que este canal, vas a transformar tu vida por completo, porque yo no puedo transformar tu vida, solo Cristo puede transformar tu vida. Así que, hey, ve estos videos como unas muletas, en donde te apoyas, en donde tal vez pasas el tiempo, tal vez estás manejando, tal vez estás bañando, tal vez estás en el baño, no me importa en dónde estés, tal vez este es un pasatiempo, pero lee más la Biblia más de que veas estos videos, ¿ok? Son unas muletas en donde te apoyas y no en donde solamente consumes tu consumo bíblico. Vamos a darle con todo. Esto es 2 Samuel capítulo 18 al 21. Quiero hablar desde esta perspectiva. En realidad, cuando el liderazgo se rompe, dilo conmigo, todos lo sienten. Todos lo sienten. ¿Sabes? Lo más peligroso no es un enemigo armado, sino un líder quebrado, en realidad. ¿Por qué dices eso, Josh? Porque cuando el líder falla, las consecuencias no se quedan en una sola persona. Se esparcen como olas que golpean a todos. Y sabes, en estos capítulos es lo que vamos a ver en la vida de David. Va a enfrentar a la muerte de su hijo, va a enfrentar a la violencia de Joab y a una nación que comienza a fracturarse como un efecto dominó. Y la pregunta no es solo qué pasó en Israel, sino qué hacemos tú y yo cuando lo que más necesitamos liderar es lo que más hemos descuidado. Lo que más necesitamos liderar es lo que más hemos abandonado o ignorado en muchos de los casos. ¿Sabes? De eso quiero hablar el día de hoy, pero antes quiero darte un resumen muy breve de todo lo que está sucediendo para entrar a contexto y entrar a estas verdades que tú y yo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Va? Vamos a darle con todo. Ese es un resumen muy general, muy pobre. Voy a hacer un muy mal trabajo. ¿Por qué? Porque quiero recordarte, lee por ti mismo, ¿ok? Vamos a darle con todo. Absalón va a morir colgado en un árbol, muere colgado, perdón, en un árbol contra el deseo de David. ¿Por qué digo contra el deseo de David? En realidad pudo haber pasado de una manera muy diferente, pero Joab lo ejecuta sin permiso y su poder crece más allá de los límites. Y adivina qué, Joab hace de las suyas. David se queda atrapado en su dolor, perdiendo el balance de su liderazgo poco a poco. Y en realidad esto es lo que sucede porque esta verdad existe. Cuando no tratas, cuando no frenas, cuando no confrontas la rebeldía, otro cabezón se arma de valor y dice, pues sí, ese puede ser rebelde, yo también puedo ser rebelde. No estoy diciendo que hay que ir con la vida apuntando, señalando, condenando, cortando cabezas. No estoy diciendo eso. Pero esto es lo que sucedió en la vida de David, en la casa de David, en el liderazgo de David. Un nuevo rebelde se levanta, se levanta y divide aún más a Israel y a Judá. ¿Que no son lo mismo, Josh? Sí, pero hay esta gran división. Judá, la tribu de Judá, Jerusalén, David y todo Israel. Ve la magnitud de dónde ha perdido los estribos del liderazgo David. Joab asesina a Amasa, reafirmando su dominio violento. En realidad, en estos capítulos vamos a ver que Joab
es como un asesino serial, ¿va? Sin permiso está asesinando a quien él quiere, está siendo un cochinero y David queda callado. Va a haber consecuencias, por supuesto, ahorita llegamos a ellas, pero también vamos a ver una historia muy interesante, muy bella. Una mujer sabia se levanta y salva a la ciudad de Abel con valentía y sabiduría, mostrándonos que la paz a veces no se necesita espadas, sino voces firmes. Y sabes, tal vez en tu liderazgo, tal vez en tu iglesia, tal vez en tu empresa, tal vez en tu negocio o en tu trabajo está pasando una situación donde dices, o saco la espada y mocho cabezas o soy sabio. Te voy a recomendar, sé sabio, porque a veces para obtener paz no se necesitan espadas, simplemente se necesita una voz firme, guiada por el Espíritu de Dios. Vamos a entrar al contexto que tengo preparado para ti. Vamos a ver la caída de David no es repentina. ¿Okay? Quiero que realmente te imagines, quiero que realmente tomes una foto mental de esto. La caída de David no es repentina, no es como pum y ya y todo fue para abajo. No. Es la consecuencia acumulada desde el capítulo 10, donde el éxito lo llevó a comodidad, a ocio y luego al pecado. Lo que no corriges a tiempo siempre se convierte en un monstruo más grande después. Lo que alimentas crece. Lo voy a volver a repetir. Lo que tú decides alimentar es lo que va a crecer en tu vida. ¿Qué estás alimentando? ¿Estás alimentando el espíritu? Ding, 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 con la palabra de Dios, con la oración, con la congregación, con la coinonía, o estás alimentando la carne con el rencor, el odio, la ira, la apatía, la pornografía. Lo que alimentas crece. Solo quiero dejar eso ahí y hacerme para atrás un ratito y darte un tiempo para meditar en ello. Vamos a ver que Joab es una figura incómoda en el liderazgo de David. David nunca lo va a confrontar porque sabe demasiado, incluyendo su complicidad en la muerte de Urías. Velo de esta manera. Imagínate que David le diga, oye, tienes una doble moral. Estás mal, Joab. Te dije que no mataras a Absalón y haces lo que tú quieres. Te dije que no sea mal. Pudiste haber... Dice el texto que Absalón estaba en su caballo, en su mula, estaba jineteando y su pelo se enreda en unas ramas y queda colgado del pelo. Es posible porque esto me ha pasado. No me ha quedado del pelo. A mí me gusta, me considero un vaquero moderno. Gracias a Dios nos ha bendecido. Tenemos, bueno, mi padre tiene caballos y me gusta ir a montar con él. Yo tengo un caballo, se llama El Rey, le digo. Es el caballo más consentido. Lo amo con todo mi corazón. Y una vez estábamos montando en la sierra y yo por sope estaba siguiendo a mi padre. Estaba él en su caballo, yo en el mío. Por sope no volteé a ver que mi padre se agachó porque había un árbol y las ramas estaban muy grandes. El caballo pues sigue orden, el caballo sigue en marcha y pues yo dije, sí la libro porque vi muy tarde la rama, me agarra la tejana, me agarra la frente y me caigo hacia atrás. Si hubiera tenido el pelo largo, bello y hermoso que tenía Absalón, pues igual y me hubiera quedado colgado, ¿ok? Eso es lo que les... Perdón por darte esta historia que no fue necesaria, pero eso es lo que sucede, realmente sucede. Entonces, lo que pudo haber pasado en ese tiempo, quiero que te percates de esto. Lo que pudo haber pasado en ese tiempo fue que Joab lo pudo haber arrestado y pudo haber sido un preso, se dice, sí, creo que es un preso de guerra. Pudo haber sido un preso de guerra. No lo tuvo que matar. Pero Absalón queda colgado. Joab toma ventaja de la situación y dice que toma sus lanzas y 3 de ellas se las encaja. Verso
14 del capítulo 18. No voy a malgastar mi tiempo contigo, respondió Joab. Acto seguido, agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho de Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Joab está haciendo lo que él quiere. David no lo confronta porque sabe demasiado, incluso su complicidad en la muerte de Urías. El precio de no ejercer justicia es ceder al control a quienes no deberían de tenerlo. Piensa en eso por un segundo. Sabes, la tensión tribal entre Israel y Judá ya está hirviendo. Estos capítulos son una antesala del reino dividido que va a explotar en los próximos libros, en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, en el liderazgo débil. Va a acelerar las fracturas internas. Esto tenemos que clavárnoslo en nuestra mente y en nuestro corazón. El liderazgo débil va a acelerar las fracturas internas. También tenemos que ver el contraste brutal. David es pasivo y atrapado en dolor versus una mujer sabia en Abel, que con las palabras claras y decisiones firmes detiene una masacre. La Biblia nos recuerda que la sabiduría puede más que la fuerza bruta. Y sabes, la lección es evidente en estos capítulos. Evitar confrontar el pecado y la injusticia en nombre de la conveniencia siempre traerá consecuencias más grandes después. ¿Por qué? Porque esta verdad existe. Lo que tú decides alimentar es lo que va a crecer. Alimenta la pornografía y la lujuria y adivina qué va a suceder. Va a crecer. Adivina qué sucede cuando alimentas tus malos hábitos. Los malos hábitos no desaparecen, crecen. Adivina qué es lo que sucede cuando alimentas tu vida espiritual. Tu espíritu crece y tu carne se hace chica. La lección es evidente. Ok, quiero entrar un poquito más de lleno a esto. La muerte de Absalón colgado de su propio cabello es una ironía narrativa. Lo que a él le hacía atractivo se convirtió en su ruina. Así como Elí muere por ser gordo al caer de su silla y fracturarse el cuello, era la Biblia mostrándonos el contraste del pecado de la vida de Elí, que él se alimentaba de más prácticamente del templo, de sus hijos y todo eso, ya lo estudiamos. Va a ser un símbolo de su orgullo de Absalón. En realidad es un contraste poético, si me lo preguntaras. Absalón, recuerda, fue un personaje bastante malvado, fue presumido, fue malcriado, fue rico, fue engañoso, fue astuto, fue resentido. Su muerte es una justicia poética, es un clásico contrapeso. Lo que significaba para él el pelo, que era la belleza, lo externo, el poder, lo que lo distinguía, fue el mismo ídolo que lo mató. Entonces es algo muy, muy irónico. Ojo, también, Joab es técnicamente un asesino serial que nunca recibe juicio. Esto revela tanto la debilidad de David como el costo de la falta de disciplina en el poder. Ojo, en nuestro liderazgo tenemos a Joabs y no estoy diciendo que un Joab es malo. ¿Ok? No estoy diciendo que tener a una persona que se ensucia las manos, ojo, ¿te estás contradiciendo, Josh? No estoy diciendo que hay que soportar, que hay que cubrir el pecado de otro. No estoy diciendo eso para nada. Estoy diciendo, es bueno tener un escudero, es bueno tener a un líder firme, a un líder que pueda tomar decisiones por sí mismo, pero siempre y cuando esté bajo la cobertura tuya, siempre y cuando esté bajo el sometimiento tuyo, bajo la autoridad tuya. ¿Por qué? Porque si una persona no sabe ser corregida y si tú no sabes confrontar, adivina qué es lo que sucede. La falta de disciplina en el poder es una debilidad y puedes crear a un Joab que esté mochando cabezas a su placer. Y muchas de las veces sucede en nuestras iglesias. Hay líderes que se agarran regañando a la congregación
que tú nunca harías y es como, espérame, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay empleados que toman decisiones como si fueran el dueño, como si fueran el jefe y es como, oye, ¿por qué? Bueno, porque siempre has sido permisivo y nunca has podido tener una conversación incómoda con ese líder. Algo muy curioso que me fascina es en 2 Samuel capítulo 18:8, la frase el bosque devoró más hombres que la espada es un guiño teológico. Dios mismo está interviniendo en la batalla, recordando que la victoria no depende de estrategias humanas, siempre dependen de Dios. Seba es tan poderoso como Absalón, pero su rebelión revela algo peor, una nación dividida que ya no confía en su rey. El problema no es la fuerza de los enemigos, el problema es la debilidad del liderazgo. Escucha bien, el problema no es la fuerza de los enemigos, sino la debilidad del liderazgo. Dime qué tan débil es tu liderazgo y te diré qué tan poderoso es tu enemigo. ¿Y sabes quién es tu enemigo? Tu liderazgo débil. Ay, qué poético, Josh. Se me acaba de ocurrir. No, no es cierto. Ya. El problema no es la fuerza de tus enemigos, sino la debilidad del liderazgo. Por eso muchos dicen, tú eres tu propio enemigo. Tú eres el con quien estás luchando día con día. Así que decide alimentar lo correcto, alimenta tu mente, alimenta tu corazón. No solo de pan vivirá el hombre, alimenta tu espíritu, alimenta leyendo la palabra, aliméntate escuchando la palabra de Dios, aliméntate recogiendo libros, aliméntate espiritualmente. ¿Por qué? Porque el problema no es la fuerza de tus enemigos, sino la debilidad de tu liderazgo. Último detalle que quiero tocar contigo es la mujer sabia de Abel. Es uno de los héroes anónimos de la Biblia, sin ejército, sin título, solo con palabras de sabiduría detuvo la violencia que los hombres no pudieron controlar. Eso va a estar en el capítulo 20, en realidad desde el 18 en adelante, pero me quiero enfocar en el verso 22. Lo dice tan hermoso la Biblia. Y fue tal la sabiduría con que la mujer habló con todo el pueblo que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Y fue tal la sabiduría con que la mujer habló que todo el pueblo escuchó. Me fascina eso. Quiero darte 4 verdades para terminar. Número 1, el poder sin rendición destruye. Joab muestra que el poder sin límites se convierte en tiranía. Liderar sin rendirse a Dios y sin rendir cuentas a otros siempre termina en destrucción. Si no puedes rendir cuenta a tu pastor, si no puedes rendir cuenta a tu líder, si no sabes rendir cuenta a quien te da cobertura, va a terminar en destrucción. ¿Ok? Así la dejo. Número 2. Lo que no corriges hoy, lo pagas mañana. David evitó confrontar a Joab, a Amón y a Absalón y terminó atrapado en sus consecuencias. ¿Por qué? Porque la pasividad no es neutral, es semilla de caos. 3. La sabiduría pesa más que la fuerza. En un mundo obsesionado con el poder, la mujer sabia de Abel nos enseña que la voz correcta en el momento correcto puede salvar a ciudades enteras. Dios puede usar la valentía de uno para cambiar la historia de muchos. Número 4. El dolor es real, pero no puede ser tu dirección. David lloró a Absalón como padre, pero olvidó su rol de ser rey. Liderar con el corazón no significa perder el balance. Necesitamos un amor que sana sin descuidar la misión. David le lloró a Absalón y descuidó su rol de rey. Recuerda, el dolor es real, pero no puede ser tu dirección. Sabes, la caída de David nos recuerda que los reinos no se derrumban de la noche a la mañana.
se erosionan poco a poco. Cuando no se confronta lo que está mal, pero también nos recuerda que la sabiduría de Dios puede levantarse en los lugares más inesperados, incluso en la voz de alguien sin título ni poder. Tu vida, tu familia, tu llamado no se construyen solo con fuerza, sino con integridad, con sabiduría, con valentía para hacer lo correcto cuando más es difícil. Hey, espero que estos estudios estén siendo de bendición. Espero que este episodio sea de bendición a tu vida. Si puedes, comenta, dale like, suscríbete y comparte con otros. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.